Hola a todos, hoy vamos a abordar un tema muy pero muy especial, el cual es la evolución de la lingüística como ciencia experimental. Vamos a hacer un recorrido cómo pasó de ser una reflexión filosófica sobre el lenguaje para consolidarse como una ciencia experimental que combina psicología, lingüística, neurociencias y ciencias cognitivas. Además, veremos un paso en el tiempo, una especie de viaje, se podríamos decir, por el túnel del tiempo, para ver sus raíces históricas, su primera fundación, la idea del lenguaje como instinto y también cómo diferentes teorías, en las cuales aparecerán nombres muy fuertes como Chomsky, Piaget y Vygotsky, las cuales explican la adquisición del lenguaje. No nos olvidemos que justamente la psicolingüística nos intenta explicar el funcionamiento del lenguaje y cómo sobre todo es formado en el cerebro humano, cómo funciona sobre todo en nuestra mente, cómo aprendemos a hablar y también trata de responder la pregunta ¿por qué hablamos? Para empezar vamos a hacer una perspectiva histórica que comienza en el siglo XIX, en los cuales encontramos los primeros intentos de relacionar el lenguaje con la mente desde la filosofía de Wilhelm Wundt y la psicología introspectiva. Más adelante en el tiempo, en 1950 y 60, aparece la psicolingüística moderna con el surgimiento de la ciencia cognitiva. La consolidación se debió al giro empírico, el uso de experimentos controlados, tiempos de reacción y estudios de procesamiento lingüístico en memoria y percepción. Acá vamos a encontrar varios hitos. Por ejemplo, en 1951, el término psicolingüística aparece en un volumen colectivo de Charles Osgood y Thomas Sebeok. En 1957 tenemos la publicación de Verbal Behavior de Skinner, otro gran autor que vamos a estar repitiendo en este video, el cual está relacionado con el conductismo. Y sobre todo vamos a continuar este viaje en 1960, en el cual experimentos sobre comprensión lectora, errores de producción y estudio de afasia y procesamiento en tiempo real reforzaron la evolución de la psicolingüística como ciencia experimental. Vamos a continuar y vamos a retomar un término anteriormente dicho, que es el conductismo y la teoría de la información. Vamos a ver cómo funciona y aparece nuevamente el nombre de Skinner, en el cual el lenguaje es visto como una conducta aprendida mediante imitación, condicionamiento y refuerzo. Un ejemplo, el niño repite y recibe estímulos positivos o negativos justamente para su conducta. En esta teoría aplicada al lenguaje se concibe la comunicación como una transmisión de mensajes codificados entre un emisor y un receptor. Sus métodos iniciales teníamos análisis cuantitativo de frecuencia de palabra, experimento de asociación estímulo-respuesta, pero contaba con una limitación. No explicaban la creatividad infinita del lenguaje ni la capacidad de producir oraciones nunca antes escuchadas. Por lo tanto, se podría decir, este espacio que todavía no estaba habitado daba pie a justamente nuevas teorías como lo son el constructivismo, y vamos a encontrar nuevamente otros autores que abordaron esta temática. El primero, o no en realidad, pero uno de los más importantes fue Chomsky con su teoría del innatismo, en el cual justamente él concibe al lenguaje, mejor dicho, él defiende que el lenguaje no se adquiere solo por imitación, sino que es una facultad innata, comparable a la de un instinto biológico, es decir, es común a todos los seres humanos. Además, él propone justamente la teoría de la gramática universal, el cual es un conjunto de principios comunes a todas las lenguas humanas. El niño nace con un sistema de principios generales, estructura jerárquica de oraciones y parámetros que se ajustan según la lengua, pero básicamente no importa el idioma que la persona hable. Existe, se podría decir, un principio que es común a todos los idiomas y justamente lo llama gramática universal. Este dispositivo mental que permite al niño programarse rápidamente con la información recibida para empezar a desarrollarse. Como ejemplo podríamos nombrar algunas especies, como por ejemplo las abejas, las cuales utilizan una danza para comunicarse entre ellas, obviamente, o delfines que utilizan señales acústicas, también las ballenas, y también
Estos sistemas de los animales vamos a notar que son sistemas cerrados y limitados, mientras que el lenguaje humano es abierto, creativo y sobre todo ilimitado, haciendo justamente una diferenciación entre lo que son los seres humanos y los animales. Además, justamente Chomsky se plantea la pregunta ¿por qué hablamos? Porque justamente el lenguaje es un rasgo adaptativo, permite la transmisión cultural, la cooperación social y la construcción de conocimientos a nivel colectivo. Además, vamos a encontrar nuevos autores constructivistas. En este caso aparece un nombre muy importante que es Jean Piaget. El lenguaje, él plantea justamente este autor que el lenguaje no es innato, sino que surge a partir del desarrollo cognitivo general. Él justamente defiende diferentes etapas en el crecimiento de un niño, y el primero se podría decir es el sensorio motor, que transcurre desde 0 a 2 años, la cual consta de una interacción básica con el mundo sin un lenguaje simbólico, y sin embargo aparece luego el preoperatorio que abarca desde los 2 hasta los 7 años y surge un pensamiento ya simbólico y aparece justamente el lenguaje, se podría decir ya más reforzado, porque ya el cerebro de las personas empieza a desarrollar significado en lo que respecta a los símbolos. Luego aparece la etapa de operaciones concretas que va desde 7 hasta los 11 años, en el cual mejora el razonamiento lógico, vocabulario y aprende la gramática más complejas. También tenemos luego la etapa de las operaciones formales, que ya abarca desde los 11 años en adelante, y ya básicamente el ser humano ya desarrolla un pensamiento abstracto, y un uso avanzado del lenguaje. El lenguaje, justamente para Piaget, refleja el avance de una estructura mental del niño, es decir, del ser humano, porque todos fuimos niños en algún momento. Además, encontramos otro enfoque histórico-social que fue abordado por otro gran autor que lo es Vygotsky. Sin embargo, acá vamos a encontrar algunas diferencias porque recordemos que este autor, ante todo, defiende que el lenguaje y muchas teorías del aprendizaje es una herramienta que se desarrolla a nivel social. Su noción clave es la zona del desarrollo próximo, que es básicamente lo que un niño puede lograr con ayuda de otros. El lenguaje aparece primero como la interacción social, es decir, un diálogo externo. Luego se internaliza para justamente formar un lenguaje interno, y finalmente se convierte en herramienta del pensamiento para hacer un lenguaje externo. Justamente el lenguaje y pensamiento se transforman mutuamente. Existe una acción lingüística, el niño aprende a través de la mediación del adulto, y también existen los discursos con formaciones sociales, el cual el lenguaje refleja cultura, ideología y organización social. Para ir cerrando esta idea, podemos decir que la psicolingüística es hoy una disciplina interdisciplinaria que combina lingüística, psicología, neurociencias y también ciencias cognitivas. Su evolución, la evolución de diferentes paradigmas, muestra cómo pasamos de ver el lenguaje como simple imitación a concebirlo como una facultad biológica, un proceso cognitivo y una práctica social. Vamos básicamente a intentar cerrar este video, quizás nos queda un poquito más de tiempo, con esta frase: hablar no es solo comunicar, sino que es pensar, interactuar y construir el mundo del que hablamos. Porque no nos olvidemos que justamente la psicolingüística fue evolucionando, porque ya desde autores tales como un tal, a ver si lo reconocen, Platón, ya se había planteado esta, se podría decir, temática para ser desarrollada. No nos olvidemos que ya se preguntaba sobre la relación entre lenguaje y conocimiento, y luego fue desarrollándose en el siglo XIX, primero con Wilhelm Wundt, el cual aplica la psicología experimental al estudio del lenguaje, y luego aparece, supongamos, un nombre muy conocido, el padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure, que impulsa la lingüística estructural, y obviamente esto se fue desarrollando como lo hicimos anteriormente con Chomsky, Vygotsky y Piaget. Espero que les haya servido la información y que tengan una hermosa semana. ¡Chao!